El día de hoy hay muchas personas que están cuestionando la autoría de la Torá. Y respaldan hipótesis que afirman que la Torá no fue escrita por Moisés, sino por diferentes autores en diferentes épocas. Esta es una creencia que ganó popularidad hace más de 100 años con la llamada hipótesis documental, cuando académicos, teóricos y críticos de las escrituras cuestionaron la autoría de Moisés. Es una hipótesis que está conformada de conjeturas, suposiciones, sin evidencia alguna y que han sido ya refutadas a lo largo de los años. La hipótesis documental afirma que Moisés no fue el verdadero autor de la Torá y sugiere que fueron autores anónimos de diferentes épocas que originaron 4 fuentes o tradiciones previas, que posteriormente se integraron hasta conformar lo que conocemos como Torá o Pentateuco. Algo importante que debemos saber es que no hay ningún tipo de evidencia, manuscrito o referencia que confirme la existencia de estas 4 fuentes antecesoras de la Torá. Por eso se llama hipótesis, y una hipótesis no puede enseñarse como verdad, ya que hipótesis significa suposición no verificada o conjetura sin evidencia. Eso es hipótesis. Pese a eso, muchos enseñan esta hipótesis como si se tratara de una verdad. Norman K. Goodwall, considerado erudito del Antiguo Testamento, dice: uno de los resultados del estudio bíblico moderno ha sido el descubrimiento de que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento no fueron escritos por Moisés. Rolf Rentorf, profesor del Antiguo Testamento, dice: es obvio que el libro de Génesis no fue escrito por un solo autor. Dennis McKinsey, ateo estadounidense y autor de libros sobre la crítica textual, dice: el biblista más decidido puede ver que no hay manera de que Moisés haya escrito la Torá. Peter Enns, erudito bíblico y teólogo estadounidense, dice lo siguiente: el Pentateuco no fue escrito de la nada por un Moisés del segundo milenio, sino que es el producto final de un complejo libro literario, proceso escrito, oral o ambos, que no llegó a su fin hasta el periodo posterior al exilio. Estos son algunos ejemplos de la postura crítica sobre las escrituras y en esencia estas posturas tienen como fundamento la hipótesis documental. ¿Qué significa que estas personas sean eruditos? Erudito es el título que se le da a una persona que tiene muchos conocimientos acerca de un tema específico. Podríamos decir que tienen mucho conocimiento en el Antiguo Testamento, sin embargo hay un problema. El estudio de la Biblia que estas personas llevan a cabo nunca es para conocer la voluntad del Eterno. Su conocimiento no es para ejercer su fe o guardar los mandamientos del Creador. Ellos estudian las Escrituras para cuestionar su veracidad, para desestimarlas y negar lo que la misma Torá dice, para negar que la Torá fue escrita por Moisés y rechazar que es el producto de la inspiración divina. A diferencia de los teóricos, lo que nosotros estudiamos, lo que nos motiva acerca de las escrituras es porque queremos conocer la voluntad de nuestro Creador. Afortunadamente, todas estas teorías, filosofías o hipótesis que se levantan contra el conocimiento del Eterno no presentan ningún tipo de evidencia sólida. Todas estas posturas que atentan contra la veracidad de la Torá son un conjunto de especulaciones, conjeturas de hombres. Ahora, ¿realmente importa quién escribió la Torá? Muchos creyentes suponen que no es importante defender la autoría de Moisés porque creen que no es relevante. ¿Cómo sucede con otros textos bíblicos como el libro de Job o el libro de Hebreos, que son libros anónimos? Pero en el caso de la Torá es sumamente importante porque la Biblia está llena de referencias que apuntan a Moisés como el autor de la Torá. Decir que Moisés no es el autor es dudar de la veracidad de la Biblia. Leamos cómo la misma Torá presenta a Moisés como su legítimo autor. Éxodo 24, 3-4. Y Moisés vino y contó al pueblo todas estas palabras de Adonai y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Adonai. Deuteronomio 31:9. Y escribió Moisés esta Torá y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Adonai, y a todos los ancianos de Israel. Deuteronomio 31:24 al 26.
Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta Torá en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Adonai diciendo: Tomad este libro de la Torá y ponedlo al lado del arca del pacto de Adonai, vuestro Elohim. No solo encontramos esta verdad en la Torá, en realidad toda la Biblia refiere a Moisés como el autor de la Torá. Aquí hay algunos versículos que directamente mencionan que Moisés es el autor, además de que hay muchas más referencias en todas las escrituras. Como te darás cuenta, toda la Biblia refiere a Moisés como el autor de la Torá. Esta debería ser suficiente evidencia para nosotros, ya que negar que él sea el autor entonces compromete la validez y la veracidad de toda la escritura. Si Moisés no es el verdadero autor, eso quiere decir que la Biblia tiene fallas o que se equivoca. Significaría que la Biblia no es información confiable. Por eso, el ataque principal del enemigo en nuestro tiempo es contra la validez de la Torá. Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Esto nos revela que Moisés recibió una educación real egipcia, por lo que fue instruido en sabiduría, en palabras, en escritura y en hechos. Esto lo perfila como el autor perfecto para el libro de la Torá. El testimonio escrito de la Torá afirma que Elohim se manifestó a Moisés y lo utilizó para transmitir su palabra o voluntad. Así que podemos afirmar que si bien Moisés escribió la Torá, el verdadero autor es el Creador mismo. Esa es la manera en la que opera la inspiración divina, el hombre siendo utilizado por Elohim para sus propósitos. El rey David lo explica de una manera muy sencilla en 2 Samuel 23:2. El espíritu de Adonai ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. En el caso de Moisés, no solo actuó el espíritu de Adonai para escribir la Torá, también existió una comunicación muy cercana con el Creador, como está registrado en Números 12, 6 al 8. Y Adonai les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Adonai, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Adonai. Moisés fue más allá que la mayoría de los autores de los demás libros de la Biblia. Moisés no solo fue un escritor inspirado por Elohim, sino que vio su forma manifestada.